Bien, pues si te parece saltamos ya a la parte de diseño. Venga, pues vamos para allá. Diseño muy importante porque, joder, es que en todos los podcatchers se ve casi antes la carátula del podcast o la carátula del episodio que el título o cualquier cosa. Entonces, para toda esa gente que nos pueda descubrir, de las primeras cosas que le vamos a impactar es con la creatividad. Entonces, da igual que la hagas tú o la haga un profesional, pero hay que hacerla con mimo. Yo creo que, joder, tiene que ser algo que lo veas y digas, uno, me hago una idea con esta carátula de qué puede ir el podcast, pero dos, que no me dé miedo, porque si tienes una carátula muy mala, el problema es que la gente va a decir, oye, pues no escucho el podcast, porque si no es capaz de hacer una buena carátula, seguramente el contenido es una mierda. Y no tiene por qué ser así, pero todos hacemos ese tipo de prejuicios. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo el otro día vi en Twitter, no recuerdo quién fue que lo comentaba, que estaba buscando un diseñador de portadas para podcast. Es decir, que va a ser algo buscado a partir de ahora porque es importante, es lo que comentabas tú. Al final esto es lo primero que ve nuestro potencial oyente en los podcatchers y entonces es interesante que sea profesional y que realmente transmita lo que queremos que transmita, ¿no? Y la otra cosa, si es verdad, la ventaja de las carátulas es que se pueden cambiar a futuro. Hmm. Que esto creo que es una ventaja, ¿no? Así como el audio también se puede hacer, pero es más complejo, tú puedes más adelante hacer un rediseño de tu podcast y modificar todas las portadas. No deja de ser un curro, pero bueno, es viable. Claro. Aquí un tema interesante me ha venido a la cabeza y es cómo los distintos podcatchers enseñan las distintas portadas. Es decir, por ejemplo, en Spotify, si tienes carátula del episodio en el feed, te va a mostrar la carátula del episodio. Pero en Apple Podcast no. En Apple Podcast, la carátula que te coge el episodio es la que tienes en el fichero MP3 que subes. Por lo tanto, si quieres que cada episodio en Apple Podcast te muestre la carátula del episodio, tienes que crear un MP3 que lleve embebida la carátula que tú quieres que muestre. ¿Vale? Eso es una tonterita, pero bueno, a mí yo alguna vez me he pegado con este tema porque me da rabia, ¿no? Sobre que no se vea la carátula específica cuando te la creas y es un poco putadilla, o sea, porque sí que te hace generar un poquito de trabajo extra de añadir esa portada. Yo lo añado, por ejemplo, con iTunes, básicamente, cojo el MP3, lo abro en iTunes y ahí sí que tienes una opción de añadir una ilustración y lo puedes meter y ya ese MP3 es el que puedes lanzar a Apple Podcast. El resto te los cogen bien. Evox creo, bueno, Evox no lo tengo claro, Evox hace cosas muy raras y juraría No, que pero sí, coge la del sí. episodio, ¿verdad? Vale. Y poco muestra del episodio con acierto y yo creo que es lo correcto. De hecho, bueno, el otro debate aquí es, como podcaster, es si realmente generar portadas diferentes para cada episodio o tirar siempre de la portada genérica. Yo en Planeta M siempre voy creando una portada nueva para cada episodio porque como se va modificando la gente que aparece en el podcast, pues creo que es interesante que se vea en la portada, ¿no? Y creo que tú en digital haces exactamente lo Sí. mismo y de hecho en Podcasters también hacemos una portada distinta para cada episodio. Yo en este sentido lo que recomiendo es crear una plantilla, ¿no? Es decir, Mm. tú creas un diseño tipo plantilla que cambiando algún detalle, una foto, una imagen de fondo, etcétera, pues ya sea diferente para cada episodio, sobre todo por lo que comentabas tú, porque al final pues los podcatchers muestran la portada del episodio y Claro. siempre, bueno, es más enriquecedora, ¿no? Que la portada estándar del genérico del podcast, ¿no? Eso es. Y que cada vez más competimos con los podcasts con los que el usuario está suscrito. Es decir, no solo un tema de que el usuario esté suscrito a mi podcast, sino que va a llegar a su podcaster, va a tener 20 episodios que ver y bueno, pues es otro elemento más que le podemos llamar la atención. Si traemos un invitado guay, pues que se vea rápidamente quién es ese invitado y que le pueda dar caña. Luego, aparte, está el tema de reaprovechar cosas. Es decir, a mí no me cuesta nada crear una carátula para cada episodio porque al final necesito una imagen para el Instagram. Entonces digo, bueno, pues como la imagen de Instagram es cuadrada y la carátula del podcast también es cuadrada, yo reutilizo la misma, ¿no? Digo, oye, pues la carátula de Instagram es la del podcast es la que va para Instagram. Por lo tanto, no es un esfuerzo adicional si lo vas a tener que mover en Instagram. Y yo en mi caso tengo la carátula general de en digital, luego una carátula específica cuadrada para cada episodio y luego creo una creatividad para compartir en Twitter que es un poquito más alargada, que también eso es porque el tema de WordPress que yo utilizo pues necesita una creatividad de ese tipo para visualizarlo. Me ha parecido muy interesante el tema que comentabas de la competencia versus los otros podcasts que están descargados ya en el podcatcher, ¿no? Que esto es muy interesante y lo hemos comentado aquí también alguna vez, que la tendencia es, a medida que aumenta el número de podcasts, la oferta, ¿no? Un poco los oyentes a lo que tendimos es a picotear, ¿no? Es decir, en lugar de escuchar todos los episodios de un mismo podcast, lo que hacemos es abrir el podcatcher,
ves todo lo que se ha publicado de nuevo de tus podcasts que estás siguiendo y eliges lo que vas a escuchar, ¿no? Entonces, muy interesante también aquí la lucha, lo que nos puede ayudar la carátula del episodio a destacar más y decir, hola, escúchame a mí, ¿no? Entonces, todas las herramientas que tenemos hay que usarlas, ¿no? Entonces, 100% recomendable crear una carátula específica para cada episodio que llame la atención. Y en este sentido también, yo creo que es muy interesante hacer el ejercicio, igual que antes hablábamos de cuando piensas en un nombre para tu podcast, ponerlo en el podcatcher y a ver qué aparece, lo mismo con las portadas, porque al final, si tú sabes que tu podcast va a caer en la categoría de negocios digitales, pues te vas a esa categoría y ves qué tal las portadas de los otros podcasts. Porque al final igual ves que todo el mundo está usando, yo qué sé, el rojo, me invento. Y todos son portadas rojas. Coño, pues entonces le pones una portada de color amarillo y vas a destacar, ¿no? Pues un poco lo mismo. Es ser capaz de aprovechar estos elementos para dar más visibilidad a tu podcast cuando estés dentro de los podcatchers y cuando aparezcas en los listados de las categorías, por ejemplo. Eso es. Y luego diría, aquí hay mucho que aprender de YouTube. O sea, en YouTube, que ya han pasado hace mucho tiempo por esto, por eso se acaba haciendo un tipo de portada mucho más exagerada, ¿no? Pero es que es verdad que las portadas de YouTube ves súper claramente si hay una persona o no hablando del podcast, si se resalta esa persona con algún tipo de expresión, pero además tienes como el nombre del episodio en grande, por lo general, ¿no? Es como ves claramente de qué se va a hablar. Sin embargo, las carátulas de los podcasts suelen tender a ser muy poco explicativas con la temática concreta, ¿no? Y, por ejemplo, yo mismo en Digital peco bastante, que el nombrecito aparece muy en pequeño. Yo me estoy replanteando a reformularlas por el mero hecho de esto, ¿no? De destacar todavía más, porque ahora mismo están más pensadas para el oyente habitual que para el que picotea o el que venga esporádicamente y poderle llamar la atención. Y además que por lo que vemos, por lo que va pasando por Spotify y movimientos que hay, puede ser que a futuro cada vez más se dé esta tendencia de descubrir un programa concreto y escuchar un episodio de forma concreta y no tanto lo que ha vivido el mundo podcasting hasta ahora, que era un modelo más de suscripción y ya estoy, por decirlo así, en el inbox de esa gente. Totalmente. También a la hora de pensar en el diseño de nuestro podcast, interesante pensar en tener un avatar para las redes sociales, ¿no? Que a veces nos olvidamos de la importancia también de este elemento. Nuestro podcast probablemente va a tener un perfil en Twitter, en Instagram o lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos una versión de nuestra imagen, ¿no? Que sea un logo, ¿no? Que sea usable, utilizable en los entornos de las redes sociales. Entonces, a tener presente también en el momento de diseñar toda la imagen de nuestro podcast que haya ese elemento para utilizar, ¿no? Justamente, ser muy consistente con la marca y al final refuerza también, ¿no? Usuarios que te sigan en redes sociales van a ver esa marca y cuando vean tu logo en el podcatcher, porque en tus listas de suscritos, pues también le vas a recordar que te entren. Al final, el poder de la marca yo creo que se aplica a todo y muchas veces como que lo queremos olvidar, pero es una realidad. Trabaja todo eso que te va a ayudar bien. Me viene también muy a la cabeza el aprender de un poco cuando diseñes la portada, ten en cuenta temas publicitarios. Es decir, pues Paul hablaba antes del rojo, del amarillo. Oye, pues utiliza colores que llamen la atención, que transmitan determinada cosa, juega con colores complementarios para que encajen bien los colores. Busca un poquito, porque tienes ruedas de colores por internet que te permiten hacer esquemas de color que tienen sentido, o incluso hay paletas de colores que puedes aprovechar y no combines colores a lo loco. Por ello sí que he visto muchas portadas que dices, ostras, estos esquemas de colores al revés, ¿no? Llama la atención por malas. Claro, dices, sí. Ostras, que esto encaja muy mal o se visualiza muy mal. Y pensar mucho también que al final en la mayoría de los podcatchers las portadas se ven muy en pequeñito. Es decir, a lo mejor se ven grande en algún momento, pero luego cuando estás reproduciendo se ven pequeñito. Entonces, que en pequeñito se puedan notar también un poquito de qué estás hablando. Aquí me voy a meter una autozasca porque es que la portada que tenemos en Tribucasters ya me estoy planteando cambiarla. Porque pusimos una frase debajo del logo que pone el podcast para los podcasters y realmente esa frase, como has dicho tú, no se ve. Porque al final tan pequeñita pues se ve algo que está ensuciando la imagen, ¿no? Entonces yo creo que esta frase va a morir en breve. Mira, hemos sacado una mejora aquí a Tribucasters de este episodio ya. Eso es.